También me gustaría hablar con ustedes un poco sobre el evangelismo en esta ciudad y algo que Dios reveló en una reunión de liderazgo aquí, que es súper interesante, pero yo quiero mencionar lo que yo creo es la fuente de la opresión sobre los latinos aquí en este valle. Entonces vamos a tocar ese tema miércoles y también vamos a orar por todos los latinos en este valle. Pero es obvio que hay mucha guerra espiritual y más de lo que podemos imaginar a veces. Pero Dios está, siempre, Dios saca la verdad. Y Dios revela por qué las cosas que nos sentimos, por qué siento a veces o sentimos que hay una opresión con la comunidad latina en este valle. Bueno, vamos a tocar este tema este miércoles un poco también, ¿ok? Bueno, comenzamos en Filipenses 1:12, pero antes de leer el texto, recuerden lo que las mujeres leyeron en el grupo de alabanza de Isaías 58:8-9, que dice: los pensamientos de Dios no son nuestros, y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Dios es muy diferente en todo sentido. Dios trabaja en maneras que no hace juego con nuestro sentido común. Y también Proverbios 3:5 dice de confiar en Dios y no poner atención a nuestro propio entendimiento. Y eso es clave para entender en la vida cristiana, porque cuando las circunstancias no hacen juego con nuestro sentido común, cuando las cosas no andan bien según nuestra perspectiva, nosotros en este momento perdimos la paz y el gozo, ¿sí o no? Porque las circunstancias tal vez difíciles no hacen juego con lo que yo pienso, lo que debe estar pasando en mi vida en este momento. Y en este momento somos muy propensas a creer mentiras del diablo y dudar la bondad de Dios. Y en este segundo ya no hay paz, no hay gozo en nuestras vidas. Nosotros podemos leer un montón de historias de la Biblia que explica cómo Dios trabaja como un misterio, como Romanos 8:28 enseña, todo termina en bien por los que aman a Dios. Cómo todo puede terminar al bien para nosotros cuando cometimos a veces muchos errores, cometimos pecados, hay mucha injusticia en el mundo, mucha traición, problemas, dificultades. Cómo Dios usa todo, aun nuestros propios errores, para convertir todo en bien por los que le aman. No, esa promesa no es para todos, es únicamente por los que le aman a Dios. ¿Cómo es posible? Porque Dios es todopoderoso. Porque Dios trabaja de maneras misteriosas, como Isaías 55 enseña, de cosas que nosotros bajo nuestro propio entendimiento jamás vamos a entender hasta después, y a veces ni después, solamente vamos a entender hasta el cielo. Pero cuando llegamos a esta historia, en esta parte de Filipenses, Pablo nos enseña lección grande sobre el gozo. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en el gozo del Señor? Es un gozo sobrenatural. ¿Cuántos de ustedes quieren vivir en el gozo del Señor todos los días? Levanta la mano. Todos los días. Nadie quiere levantar la mano y tomar la decisión: Pastor Jared, yo quiero ser una persona miserable. Yo quiero tener una mala actitud todos los días. Nadie, si tiene una mente sana, nadie habla así. Pero nosotros luchamos demasiadas veces para tener gozo y paz en nuestras vidas. Porque siempre hay circunstancias que estamos enfrentando que preferimos no tener. Todas las personas aquí pueden confesar que por lo menos, Pastor Jared, hay una cosa en mi vida que con todo mi corazón yo prefiero que si no hubiera existido, que está lastimando mi gozo y mi paz. Luchas, tentaciones, debilidades, pruebas, tentaciones de otras personas, problemas con familiares, la lista es larga. Cuando pensamos en este sentido común,
voy a mencionar la historia de José. Ustedes recuerdan 2 sueños de que básicamente iba a llegar a ser un hombre grande y que Dios iba a levantarlo y él iba a recibir mucha gloria y que toda su familia, todos sus hermanos iban a básicamente someterse bajo él. Entonces él, como un joven de 17 años súper inmaduro, estaba alegre por los sueños y el orgullo que fue provocado por el papá. Era el hijo especial, su orgullo era alto. Y después de este tiempo ya entró el peor momento de su vida. Sus hermanos lo tiró en un hueco, en un pozo, y él fue vendido a ser esclavo a Egipto y salió esclavo y luego en la cárcel por 14 años. El dolor de la traición de sus hermanos era el dolor más grande de su vida. En punto él mereció un tipo de castigo de los hermanos enojados con él por su orgullo y prepotencia. Sí, el favoritismo que existía en la familia, algo light tal vez. Pero él nunca pudo haber imaginado que mis hermanos iban a tirarme en un pozo y luego, en lugar de matarme, que él escuchó a los hermanos hablando, que querían matarlo y luego venderlo a Egipto. Sabemos que el dolor era inmenso, profundo, que no tiene nada que ver con los sueños que él recibió de Dios, porque cuando él enfrentó a sus hermanos después casi 20 y pico de años, él tenía que correr saliendo y entró a su cuarto y lloró tan fuerte, dice el texto, que todo el Egipto escuchó él llorando. Si ustedes pueden imaginar el dolor de esta traición de sus hermanos. Ahora enfrente de él todos sus hermanos están. Entonces, según los sueños y luego las circunstancias, nada tenía sentido. Y llegamos a esta historia de Pablo en Filipenses y es la misma lección. Es una lección que está repetida por toda la Biblia. Dios trabaja, Dios obra de maneras misteriosas, de maneras de que nosotros no podemos comprender. Y nos toca a nosotros confiar en la bondad de Dios y su carácter, sus promesas, sus mandamientos, y no confiar en las circunstancias que están alrededor de nosotros. Porque yo solamente tengo 44 años, pero ¿cuántas veces Dios ha hecho cosas en las iglesias, en mi familia, en mi vida personal, que yo simplemente no pude entender, aunque yo pasando horas en mi escritorio, escribiendo notas, estudiando la Biblia, entender, Dios, esta es una situación fea. ¿Cómo tú puedes usarla para algo bien? Para mí, para mi familia, para la iglesia, el ministerio. Y yo puedo pasar 3-4 horas y todo el tiempo, ¿qué? ¿Cómo? ¿En vano? ¿No? Porque Dios está tratando de tocar y trabajar en mi corazón para confiar en Él y su bondad. No tratar de entender mis circunstancias y poner mi mirada en la misión de proclamar Cristo únicamente. Entonces, voy a comenzar leyendo en Filipenses 1:12. 1:12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, sabe que estoy encadenado por causa de Cristo. Y dado que estoy preso, la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Esos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican a Cristo. Lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resultan más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, al mensaje acerca de Cristo se predica en todas maneras, de modo que me gozo
y seguiré gozándome, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Entonces, es la cuarta vez que Pablo menciona la oración, lo que hemos estudiado por mucho tiempo. Pero en esta historia, algo mala, una situación mala, Pablo está diciendo a los hermanos, es algo bueno, de hecho, de que Dios está permitiendo que el Evangelio está, la palabra, difundiendo por toda la guardia del palacio. Eso era gente, los soldados más altos en el Imperio Romano, con contactos políticos con toda la gente importante en el Imperio Romano. Y Dios usó a Pablo en la cárcel para predicar Cristo a estos niveles de hombres. Porque en base a nuestro sentido común, ¿tiene sentido que Dios le puso a Pablo en la cárcel? Para nada. Porque tantos viajes misioneros, tanto éxito, aunque fue golpeado muchas veces, tanto éxito predicando Cristo, muchas personas llegando a los pies de Cristo, iglesias están comenzando, y ahora Pablo está en la cárcel realmente por la segunda vez. Y va a ser después una tercera vez que Dios va a liberarlo, y en esta tercera vez él va a morir por su fe. Entonces, cuando leemos esta historia, Pablo nos enseña algo súper importante, y es cómo tener un láser en la vida cristiana. Porque Satanás es un experto en las distracciones, ¿sí o no? Hablamos antes sobre la lucha aquí en la cultura latina. Hay mucha opresión sobre los latinos en Big Sky, en Bozeman, en Belgrade, Three Forks. Es la misma opresión. Es la misma. Y Pablo va a explicar por qué la opresión existe, lo que estaba pasando en la vida de él y en el ministerio en este momento, y lo que por supuesto va a estar pasando todos los días hoy incluso. Y tenemos que entender, si nosotros tomamos decisiones en base a lo que podemos percibir en las circunstancias, nosotros podemos equivocarnos fácilmente. Entonces, cuando leemos esta historia, otra vez miramos que nunca debemos confiar en nuestro propio entendimiento. ¿Qué es lo que estaba pasando porque el Pablo estaba en la cárcel? Primero, los discípulos estaban creciendo en confianza al Señor. Entonces, Dios estaba multiplicando la obra por medio de una multitud de discípulos, no solamente Pablo. Porque al mundo hoy en día le gusta el pastor principal de la mega iglesia, ¿sí o no? La gente le gusta el pastor en el tele. Pero Pablo nunca era ese tipo de pastor. Dios trabajaba en el Nuevo Testamento para multiplicarse. Por eso Dios puso a Pablo en la cárcel para que los otros creyentes comenzaron a levantarse para hablar y predicar Cristo con denuedo. Dice el texto, coraje sin temor. Es para enseñar a los discípulos no depender en el hombre principal, no poner su fe en el predicador, fundador principal, poner tu mirada únicamente en Cristo. Y Cristo va a multiplicar su iglesia, va a multiplicar los predicadores. Entonces, otra vez, la manera que Dios obra no tiene sentido para nosotros, porque nosotros vamos a pensar que no, es mejor que Pablo salga y que todos los discípulos le sigan y aprenden de él. Cuando él predica, todos toman notas. Eso es la manera que nosotros pensamos. Pero ¿qué es lo que hubiera pasado? Todos los discípulos hubieran confiado en Pablo, ¿no? Y no en Jesucristo. Ahora no hay esta opción porque Pablo está en la cárcel. Y los hermanos tienen que salir, tienen que predicar, pero están súper animados para hacerlo por el testimonio de Pablo. Como su testimonio es fuerte, poniendo su mirada en Cristo, todos los discípulos están saliendo, predicando Cristo sin temor. Ya la iglesia está creciendo. ¿Por qué? Porque Pablo tiene su visión en una sola meta: proclamar Cristo. Pasa lo que pasa, quien lo hace no importa. Lo importante es que Cristo está proclamado.
Y este tipo de pasión y visión en la vida es lo que produjo todo el gozo en la vida de Pablo. Él no tenía las distracciones que afectan a nosotros tanto. Él manejó las distracciones de Satanás de una manera maravillosa. ¿Por qué? Porque él era un hombre crucificado junto con Cristo. Y en el fin, también en versículo 20 dice, causó mayor denuedo en la vida del ministerio de Pablo. De Pablo mismo creció en coraje por el hecho de estar en la cárcel. Para muchos, ellos quieren tomar más viajes misioneros para crecer en el coraje. Pero para Pablo pasó dentro de una cárcel en Roma. Y vamos a pasar la mayoría del tiempo en esta parte. Pablo menciona dos grupos de evangélicos. En este contexto nuestro, hoy en día, vamos a llamar a esas personas evangélicos entre comillas. ¿Ok? Pero dos grupos. El primer grupo que Pablo menciona que está predicando Cristo es el grupo falso. Y Pablo nos da una lista de cuáles son las características de estos predicadores falsos. Celoso, rivalidad significa contiendas, ambición egoísta, falsos motivos, y su punto principal fue lastimar a Pablo personalmente. Él dice, para causar más dolor por mis cadenas. Este grupo de personas, el primer libro de Corintios, Pablo explica quiénes son. Y se llama superapóstoles. Estos superapóstoles eran los judíos con mucha educación, mucho prestigio, cobrando también dinero para predicar el evangelio. Pero cuando Pablo entró a un pueblo, estaba ministrando en el pueblo, en la ciudad. Después que Pablo y a los demás salieron para ir a otros pueblos, ese tipo de hombres trataron de seguir Pablo y causar problemas por él luego, igual como los judaizers que hicieron lo mismo. Entonces diciendo, Pablo, él no es un predicador real, él es bajito, él no tiene una presencia física atractiva, él no habla bien en pública como nosotros hablamos con elocuencia. Todo eso eran las características de este grupo de personas. ¿Y cómo sabemos eso, Pastor Jared? Porque en 1 Corintios Pablo nos da una lista de 30 críticas y acusaciones que ellos le tiran en contra de Pablo. Que Pablo no está atacándoles a ellos. Pablo está defendiendo su ministerio como el apóstol auténtico, pero estos hombres no dejan de tratar de avergonzar y atacar la persona y el ministerio de Pablo. Y ellos le siguieron al apóstol Pablo por casi todo su ministerio. Dos grupos de evangélicos. Un grupo de verdad son creyentes de verdad. El otro grupo es un grupo falso. Pero los dos grupos estaban predicando a Cristo. Y Pablo dice, no me importa, lo importante es que Cristo está siendo predicado y ahí es donde está mi gozo. Y dice con énfasis, con determinación, lo repitió, y sí voy a regocijarme. Ya una decisión de su voluntad, yo voy a vivir en el gozo del Señor. Esta pequeña frase de Pablo repitiendo que sí voy a regocijarme en el Señor. Esa es una gran enseñanza para tú y yo. De cuando las circunstancias están mal, cuando hay amigos, supuestamente amigos, cristianos, hermanos en la fe, supuestamente atacándote, criticándote, traicionándote con mucha y una gran injusticia, y tú tomas la decisión como Pablo para decir, yo tengo que menguar, no importa la injusticia que está pasando a mí, yo voy a poner mi mirada en cumplir la misión, que Cristo sea proclamado. ¿Cuántos de ustedes han tenido gente muy cercana que dicen que son cristianos, pero esos amigos cercanos les han traicionado? Levanta la mano.
Si pasó a Jesús, Jesús dijo, si pasa a mí, va a pasar a ustedes. Si ellos me odian a mí, van a odiarles a ustedes. Entonces, estos superapóstoles que estaban siguiendo a Pablo para lastimarlo, ¿qué piensan ustedes? El ánimo que ellos recibieron, un ánimo malo por supuesto, cuando ellos se dieron cuenta que Pablo estaba tirado en una cárcel. ¿Los superapóstoles estuvieron alegres? Por supuesto que sí, porque ahora pueden meter el cuchillo más profundo en Pablo. Mira, tú piensas que tú eres el apóstol real en comparación a nosotros, cuando nosotros somos los apóstoles de verdad. Mira, tú estás en la cárcel y nosotros estamos libres y ganando mucho dinero por nuestras predicas. La prosperidad, ¿no? Pero el mundo no va a pensar que Pablo tenía prosperidad. Mira, está en la cárcel. No, Cashlun está en casa de multimillones de dólares en Guatemala. Él es el apóstol de verdad, porque mire su dinero, mire los 40,000 personas que asisten a su iglesia en Guatemala. Mira, tan grande es la iglesia acá, entonces la iglesia tiene el edificio más grande, entonces tiene que ser la verdad. Ellos tienen que tener la mano de Dios sobre ellos, porque mira todo lo que tienen, y es mucho. Millones de dólares. Entonces mejor ir y escucharles a ellos. Eso era lo que los superapóstoles creyeron y enseñaron. ¿Cómo es posible que Pablo es un apóstol auténtico si él está metido en una cárcel? Y ustedes pueden imaginar las luchas de Pablo escuchando todo eso, pero él tomó una decisión de que él no iba a poner la atención a él mismo y la injusticia, lo que estaba pasando a él y su ministerio. Él tomó la decisión de poner toda la mirada en la proclamación del Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo fue un hombre crucificado. ¿Recuerda Gálatas 2:20? Que ahora la vida que yo vivo por fe en Cristo. Yo fui, ¿qué? Crucificado. Pero cuando en el pasado yo no he respondido como Pablo respondió, cuando la gente muy cercana me ha traicionado y luego salen hablando muy mal de mí, mi ego se levanta, ¿sí o no? La injusticia lo hace muy fácil para justificar mis acciones y defenderme y decir, no, ustedes son malos. Yo sé lo que ustedes han hecho en secreto. A los demás en público no saben quiénes son ustedes, pero yo sí, porque yo lo he visto, yo lo he escuchado. Yo soy testigo de verdad que ustedes son malos. Pero como él está en la cárcel, ¿cómo él puede defenderse fácilmente? Y este superapóstol con toda libertad, andar por todos lados, hablando mal de Pablo y su ministerio. Él no es un pastor de verdad, nosotros sí. Él no tiene un ministerio grande como nosotros. Mira, está en la cárcel. Entonces muestra que nosotros tenemos la razón. Estos superapóstoles que tienen mucho éxito según el mundo, la iglesia en Corinto estaba escuchándoles mucho más que Pablo. Y por eso Pablo envió la primera carta de Corinto y les aplastó a ellos. Y ellos se arrepintieron después, pero tomó tiempo. Porque esta iglesia en Corinto, gente tan inmadura, tan mundana en la iglesia, estaban escuchando los superapóstoles, super desviados de la fe. Tan fácil para ellos meter en tantos problemas con ídolos, hablando en lenguas, perversión sexual. Estaban escuchando pastores falsos, predicadores falsos. Y el problema principalmente le afectó Corinto más que cualquier otra iglesia. Y Corinto era la iglesia más inmadura por años. Mucho más inmadura que todas las demás iglesias. ¿Y por qué tenemos que entender este texto, esta historia muy bien de Pablo? Porque nosotros otra vez vamos a enfrentar estas cosas todos los días. Siempre hay dos grupos de evangélicos. Un grupo de evangélicos falso, un grupo de verdad.
Eso no va a parar. Si pasó a Pablo, ¿por qué no va a pasar a ti? Entonces más mi ego está levantado, más enojado y miserable voy a ser cuando la gente me traiciona y habla mentiras sobre mí o el ministerio. Amén. Pero más que yo estoy menguando, muriendo, siendo crucificado junto con Cristo, que no me importa lo que la gente dice sobre mí o entre comillas, mi ministerio, porque todo le pertenece a Cristo. Entonces, si ellos hablan mal de mí, pero Cristo está siendo proclamado, estoy alegre. ¿Ustedes pueden imaginar la libertad y el gozo que eso provoca? Porque este amigo, mejor amigo o amiga que traicionó de una manera grave y para lastimarte enfrente de todos los demás amigos, ¿tú pudiste controlar a esa persona? ¿Tú pudiste defenderse? ¿Tú pudiste parar la maldad de ella o de él? No. La gente va a hacer lo que la gente quiere hacer. Tú y yo no podemos parar la maldad de los demás. ¿Pablo pudo parar los Judaizers o los superapóstoles? No. Él nunca fue distraído por esa gente mala, acusándolo a él de muchas cosas que no eran de verdad. Pablo era el apóstol de verdad. Y mira, ustedes, hoy en día 2020, ¿ustedes saben los nombres de los superapóstoles? Gente que era reconocido en esta época. Ninguna de ustedes. Yo tampoco. Un histórico, un profesor de historia, ¿sabe quiénes son los nombres de estos superapóstoles? Nadie. Pero todo el mundo sabe quién es el apóstol Pablo. El hombre en la cárcel llegó a ser el hombre más famoso en el mundo. Ustedes ven cómo Dios obra, no como nosotros pensamos. Ni vos ni a mí. Entonces no tratan de pensar que tú puedes llegar a las conclusiones de lo que Dios está haciendo en tu vida o en nuestra iglesia, porque 100% seguro que tú vas a estar equivocado. Por igual, regresando a la historia de José, ¿quién puede haber imaginado Dios usando la cárcel para quebrantarlo, para levantarlo, para salvar al mundo? Increíble, ¿sí o no? Mi mamá nos enseñó un documental de ellos cuando descubrieron las bodegas de José para el grano. ¡Wow! Edificios inmensos con una ingeniería, algo de pura inteligencia, de cómo ellos hicieron los canales para bajar el grano y guardarlo durante el hambruno. Increíble. ¿Quién lo hizo? La ingeniería de José. Él es quien construyó todo eso. Por eso Faraón entregó todo en las manos de José. Increíble, ¿no? Pero tomó 14 años en la cárcel preparándolo a él para salvar al mundo. Si no, todo el mundo hubiera muerto de hambre. Entonces, ¿quién pudo haber entendido cómo Dios iba a rescatar a Israel y al mundo antes de leer la historia? Nosotros sabemos porque hemos leído toda la historia. Y cuando la vida tuya ha terminado, el mundo va a poder leer la historia, ¿no? De cómo Dios ha trabajado en tu vida. Él va a ser, wow, ya se ve, se nota la mano de Dios en la vida de él o ella. Pero en el momento de pasar por la prueba y tribulación, no podemos reconocer la mano de Dios. Solamente Satanás viene poniendo dudas que Dios no es bueno, Dios no te ama, Dios no va a cumplir sus promesas para tu vida, a los demás sí, para vos no. Todas esas mentiras atacan y roban el gozo de Cristo en nuestras vidas, amén. Pero el famoso misionero Hudson Taylor, ¿quién era el misionero principal para China? O sea, los chinos que están sufriendo por el evangelio, tantos miles, sino millones de cristianos en China sufriendo por el evangelio.
la base, el comienzo, ¿quién fue? Hudson Taylor. Y Dios está bendiciendo su ministerio en China, pero él se enfermó en el campo misionero, tan enfermo y con mucha debilidad que él tiene que regresar a Inglaterra por casi un año enfermo. ¿Cómo ser un misionero con mucho fruto y mucha habilidad y un gran llamado divino sobre la vida de él? Y pasó un año casi en la cama. Pero lo que mucha gente no sabe es que en la pared, arriba de la cama, era un mapa de China. Y por este tiempo, acostado en la cama, él pasó orando, mirando el mapa. Y en este tiempo de enfermedad, es cuando Dios reveló el plan de cómo alcanzar toda la parte interior de China. La parte más difícil. Eso fue el gran cambio en la vida de Hudson Taylor, cuando Dios reveló el plan mientras que él estaba acostado en la cama. Cuando él regresó a China, ¿qué pasó a la obra en China? La obra se explotó. Muchos y muchos misioneros firmaron para dedicar sus vidas a alcanzar China para Cristo. Y muchos lugares para la predicación, proclamación de Cristo fueron comenzados en la parte interior de China. Y en este segundo podemos decir, fase del ministerio de Hudson Taylor, fue la explosión y fruto más grande en toda su vida. Pero pensar en el año casi enfermo, con mucha debilidad física, él todo el tiempo mirando este mapa. El camino de Dios no es nuestro camino, ¿no? Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Pablo tenía motivación pura y aceptó la injusticia y el rechazo y los ataques de los demás. Pablo no puso atención a eso. Puso atención únicamente en predicar y proclamar Cristo. Y Dios hizo una gran obra. Interesante que el famoso pastor de Escocia llamaba Robert Murray McCheyne, escribió lo siguiente: hoy perdí una excelente oportunidad de hablar una palabra por Cristo. El Señor vio que yo habría hablado tanto por mi honor como por el suyo, y por eso cerró mi boca. Veo que un hombre no puede ser un ministro ferviente y fiel hasta que predica solo por el amor de Cristo, hasta que deja de tratar de atraer a las personas hacia sí mismo y busca atraerlas a Cristo. Señor, dame esto. Los pastores, predicadores elocuentes quieren atraer la gente a Él, pero no a Cristo. A Él, no a Cristo. Por eso yo digo, y no importa si todos en esta comunidad sepan, esa es la única iglesia que predica doctrina sana. No hay otra iglesia en todo este valle que predica doctrina sana y el evangelio correcto, excepto esta iglesia. Porque no tiene nada que ver con un club social latino. Con nuestros recursos y lo que hemos invertido en el ministerio, pudimos haber creado un base, invirtiendo mucho dinero para crear un gran club social de los latinos en este valle, sin problema. Pudimos haber tenido 200 o más latinos frecuentemente parte de esta iglesia, si no fue por la proclamación correcta de Cristo Jesús. Yo sé cómo hacerlo, de cómo atraer a los latinos, a los eventos sociales, de planificar todo eso, de ofrecer cosas a los latinos para atraerles fácil, 2, 3, 400 sin problema. Atraerles a cosas que la carne de ellos quiere.
van a aceptarlo así rápidamente. Contactos para trabajo, todo fácil. Pero nada de eso es de Cristo. Es atraerles a ellos a Cristo, no la Iglesia Bíblica Petra, no a un pastor en particular, no un grupo de gente en particular. Es llegar a los pies de Cristo, arrepentirse de sus pecados y entregar sus corazones a Cristo. Y si entienden y reciben el Evangelio en su corazón, por supuesto ellos van a querer ser parte de esta iglesia. Pero la iglesia no es primero, ¿ok? Es Cristo. Después Cristo, ya la persona está adoptado a la familia de Dios. No es al revés. ¿Cuántos latinos han llegado a la iglesia de Petra queriendo ser adoptados a la iglesia y recibir el beneficio de mi consejo pastoral, de mi atención pastoral, de la fraternidad o fiestas con ustedes, la conexión emocional con ustedes, la fraternidad dentro de la iglesia y afuera de la iglesia, pero sin querer una relación personal con Cristo, sin querer someterse bajo el señorío de Cristo, que Cristo es el Señor, el Rey de tu vida. Tú no eres. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Tú tienes que rendir todo y someterse bajo el señorío de Cristo en punto. Cuando Dios le ha llevado a ellos a llegar a este punto de estar confrontado con eso, no gracias. Mejor quedarme en la otra. Entonces el grupo más grande predicando Cristo que es falso, están por todos lados. Pero el grupo verdadero, ¿cuáles son las características? Motivos puros, ellos conocen la verdad sobre Pablo, son sinceros. 4, amaba a Pablo. Y 5, oración, están orando por la libertad de Pablo. Recuerden el domingo pasado hablamos sobre el efecto de Pablo hacia los hermanos y los hermanos hacia él, que eso es una iglesia real. Pablo sufrió, fue golpeado tantas veces por los hermanos para que la gente pueda recibir a Cristo. Hay un efecto real entre Pablo y la iglesia en Filipenses. Recuerden, una fraternidad de más que 10 años. Ellos orando por Pablo, Pablo animado, porque yo sé que los discípulos de Cristo me aman, me conocen, no me juzgan, no me tratan mal, son mis hermanos de verdad. Pero el grupo afuera criticando, atacándome, pero Pablo recibiendo gozo por la fidelidad de los discípulos y por sus oraciones. Él confiando que sí Dios va a contestar las oraciones de ellos, y sí Dios les contestó, y él salió de la cárcel. Igual, recuerden cuando Nick predicó sobre la oración, el poder de la oración, cuando Pedro estaba en la cárcel y el grupo pequeño en la casa orando, y la muchacha llegó para contestar la puerta. ¿Y quién fue en la puerta? En la misma noche que estaban orando por la liberación de Pedro, ¿quién estaba en la puerta? Pedro. Y el parte más cómico de toda la Biblia, la muchacha cerró la puerta porque estaba tan sorprendida que Dios había contestado sus oraciones. Regresó al grupo, Pedro está en la puerta, pero cerró la puerta en su cara porque estaba en shock. Pablo creyó con toda sinceridad que su amor era real. Los que te atacan, los dentro de la iglesia que te acusan de cosas que tú nunca has hecho, los que quieren verte sufrir cosas personales como ellos querían para Pablo, esa gente que tiene un corazón malo, que van a traicionarte, esa gente va a existir por toda la vida.
Pablo no cayó en la trampa de la distracción, como yo he hecho muchas veces en mi vida, tratando de, ¿qué? Defenderme, ¿no? Tratando de justificarme en contra de toda la maldad de esas personas. Y Pablo nunca cayó en esa trampa. Y eso es una gran lección para mí. Cuando la gente me acusa, ataca el ministerio, provocan y crean un montón de mentiras y lo publican a todos lados. Mi tendencia es que salir para defenderme, confrontar a esas personas. Y Pablo dice que no. Si están proclamando a Cristo, no importa lo que ellos hacen a mí, no importa todas las acusaciones, yo voy a poner mi mirada en Cristo únicamente. Y recuerden, si ustedes sacan la lista en 1 Corintios, es 30 acusaciones y críticas de superapóstoles hacia Pablo. Eso es bastante, ¿sí o no? 30. Y él sabiendo que estaba lastimando la obra, pero él confiaba en la obra de Dios, el Evangelio, para producir el fruto, cuando él no pudo hacer nada, excepto escribir estas cartas. Esta actitud y corazón de Robert Murray McCheyne, cada uno de nosotros debemos tener, ¿no? Cuando hablamos de Petra, a veces Dios cierra nuestra boca, porque queremos atraer la gente a nuestro grupo aquí en la iglesia, en lugar de atraer la gente a Cristo. Y otra vez, si queremos que la gente está creciendo en la fe, son parte de esta familia, por supuesto que sí, pero tenemos que hacer todo con los motivos puros. Atraer la gente a Cristo, no a nuestra iglesia. Que ellos le aman a Cristo y no al pastoreo de Pastor Jared o Maylin, o porque Joaquín está, o porque Namin está, y a mí me gusta estas personas, me cae bien ellos, y por eso quiero asistir a la iglesia, porque realmente es buena gente. ¿Cuántos meses eso va a tardar? Algunos meses, ¿sí o no? Después las emociones se van, no son gente tan grande como yo pensé, mejor ir a dormir más tiempo en la casa o tomar más tiempo de vacaciones o pescar o algo así. Pero realmente no vale la pena continuar en Petra. ¿Por qué no vale la pena continuar en Petra? Porque no hay salvación entre nosotros. La salvación es únicamente de Cristo. Tenemos que atraer a la gente, como Robert McCheyne dijo, atraer a la gente a Cristo, no a nosotros. Porque ustedes tienen buenas personalidades, ustedes son servicial, ustedes tienen mucho cariño. Por supuesto que sí. ¿La gente sabe eso? Sí. ¿La gente quiere aprovechar de eso? ¿La gente sabe que yo voy a sacrificar y que yo amo a la gente? Sí. ¿La gente va a querer aprovechar de eso? Sí. Pero cuando Cristo le confronta, ya no quieren Cristo, quieren los beneficios pero menos Cristo, porque con Cristo significa que yo tengo que morir para que Cristo vive en mí y me da salvación. A mí me gusta esta ilustración, los tiradores francos se llaman, ¿no? Francotirador, de que están en las fuerzas especiales en el militar. Ellos pasan por un entrenamiento muy serio, ¿sí o no? Y cuando están en el punto mirando en el foco y tienen su blanco en la línea, los alrededor están tirando bombas, están gritando, están diciendo maldiciones a él, están tratando de provocar enojo en él, malestar en él, le tratan de golpear sus piernas cuando están acostados con el rifle, y que él tiene que cumplir su misión de pegar al blanco. Todos los demás entrenadores están tratando de molestarlo todo el tiempo para que él no pueda tirar la bala con una precisión necesaria para cumplir la misión. ¿Me explico? Entonces torturan al hombre mientras que él está pasando el entrenamiento. Y los francotiradores maduros, con experiencia de batalla, no se mueven. Tienen su mirada en cumplir
y pegar el blanco. Y no importa si hay 5 explosiones pasando alrededor de ellos, ellos no están distraídos. Y cuando los coronales ven eso, esos son los soldados que envían a las misiones más difíciles, porque han pasado la prueba. Dios hace lo mismo en nosotros, amén. Un misionero ya mayor me dijo, hace años, Jared, si un misionero en Latinoamérica no está quemado y traicionado muchas veces, no sirve en el campo misionero. Tiene que ser traicionado primero. Y yo no entendí todo el peso de sus palabras hasta años después, pero tiene toda la razón. Entonces, estas traiciones, maldiciones, el abuso, la injusticia que otras personas han hecho en contra de ti, todo ha sido parte del plan de Dios, ¿sí o no? Para que tu gozo sea de verdad en Cristo. Que tú, con toda la injusticia, puedes menguar, desaparecer. Porque si alguien está ofendiendo a Cristo, tengo la razón para tener enojo en mí, enojo justificado. Pero muchas veces nosotros estamos enojados con los otros cristianos por los ataques en contra de mí, no a Cristo. Y si alguien me ofende a mí y fue un pecado, una injusticia, y yo estoy enojado y yo siento que mi enojo es justo por el pecado de la otra persona, porque me ha ofendido, esa persona ha pecado contra mí. Y hay un enojo justo en mí, santo, decimos. Yo no soy la persona para confrontar a la persona. ¿Por qué? Porque estoy más molesto, enojado, porque esa persona pecó en contra de mí o porque lastimó la gloria de Cristo. Estoy más enojado. Quiero confrontarlo por el enojo, por la injusticia, la traición, y mi corazón está mal. Y Dios va a bendecir la confrontación, o va a salir mal. Va a salir muy mal. Pero si yo confronto a la persona porque mi corazón está dolido, porque ofendió, lastimó la gloria de Cristo, entonces sí, Dios va a bendecir la confrontación. Pero si yo me voy, yo le llamo, yo corro para hablar con la gente, la persona porque estoy súper molesto, porque sí, lo que la persona hizo fue muy malo. No hay cuestión sobre eso. Pero el punto es por qué Dios lo permitió, para crucificarme a mí mismo y enseñarme cómo tener gozo permanente en Cristo en lugar de confiar en mis amistades, en lugar de confiar en el pastor, en lugar de confiar con los otros hermanos, porque dos grupos de personas, ese es 50-50. ¿Quién sabe quién son de verdad y quién son mentirosos? La única manera para saber es el tiempo. Espera y Dios va a revelarlo. Igual lo que pasó aquí. Dios usó el tiempo. Los de Corinto entendió que los superapóstoles eran los falsos y que el apóstol Pablo y a los demás eran de verdad, y tomó años. ¿Por qué pensamos que no va a ser igual aquí? Va a tomar años para que los latinos vean la verdad sobre lo que enseñamos acá en comparación de lo que el mundo enseña. Va a tomar tiempo. Ustedes son disponibles tener paciencia y confiar en Cristo o no. Y en el tiempo Dios va a revelar más y más quiénes son en Bozeman o en otros lugares, quiénes son los superapóstoles. ¿Y quiénes son los ministros de verdad? ¿Quiénes son los creyentes de verdad? Y como dice Juan, van a saber por el amor entre nosotros, amén, el efecto real que nosotros tenemos. Wow, este pastor realmente ama a su gente. Y los hermanos de esta iglesia, o sea, los miembros de esta iglesia, realmente aman el pastor. El amor es real.
Pero las personas que han pasado mucho tiempo acá y después han salido, ellos realmente han amado a Cristo. Ellos realmente han amado a ustedes. Ellos realmente han amado a mí. No, no y no. El amor es lo que muestra el corazón sincero para Cristo. Es el amor que muestra si son motivos de verdad o son motivos malos, impuros. Y regresando al punto del gozo, todos aquí, todos quieren tener gozo sobrenatural. Es posible tener gozo aquí a este lado sin el poder sobrenatural de Dios. Es posible. Los dos tienen que estar juntos. Porque el gozo del Señor es un gozo sobrenatural. Y pasa a mi corazón cuando yo soy obediente y busco la gloria de Cristo más que mi propia gloria. Que mi propia gloria ni siquiera existe. Únicamente la gloria de Cristo. Y Cristo va a responder con este gozo. Por esa razón Pablo dijo, me regocijo y con la determinación voy a regocijarme. Una decisión de que su voluntad. No que sí voy a sentir algo o no. Voy a esperar para que la emoción venga a mi corazón. Yo voy a regocijarme que Cristo está siendo proclamado en el mundo. Ahí es donde está el gozo. Pero cuando yo me meto mis ojos en mis circunstancias, como José en la cárcel, cualquier persona va a salir en depresión. Cualquier persona va a salir miserable, con mal humor, mal carácter. Porque nuestros ojos están totalmente puestos en las cosas equivocadas. Entonces, iglesia, ¿qué es lo que vas a decidir hoy? La gente va a hacer su cosa, ¿no? La gente va a andar siempre hablando mal. Eso no va a cambiar. Si ustedes piensan que es Bozeman o la cultura acá, si ustedes van a Arizona, o Texas, o Nebraska, o Nueva York, o California, o Florida, ¿qué piensan? Dos grupos van a estar en cualquier lado. Un grupo de verdad, un grupo falso. Si sea en China, en África, en Chile, Argentina, no importa. Los dos grupos siempre van a estar. Entonces cuando alguien piensa, es por la gente está mal aquí. La gente está mal por todos lados. Pero Dios siempre tiene su remanente. Siempre. Están. Los que son de verdad, le aman a Cristo y aman los hermanos de la fe. Entonces nosotros nos quejamos mucho porque los 100 son malos y tenemos un grupo de 5 que son de verdad. Y pensamos que miramos los 100 y no apreciamos los 5. Pero tú sabes que los 100 no son de verdad. Tienen malas intenciones. Entonces tú realmente quieres poner tu mirada ahí. No. Yo sé lo que eso significa. Yo aprecio lo que tengo. La iglesia en Filipos, una iglesia pequeña. Pablo, el gran apóstol Pablo, con tanto cariño y afecto. Algo interesante que no mencioné en la primera prédica. Pablo rechazó una ofrenda de dinero de Corinto por su inmadurez. Y por su inmadurez, Pablo no pudo aceptar su donación. Él dijo que no. Porque eran con tantos problemas. No querían poner otro tropiezo para esos creyentes. Pero por 10 años y medio, la iglesia en Filipos siempre apoyaba económicamente el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque el afecto, el cariño, la confianza en él como pastor, como apóstol, era de verdad. Confiaba en Pablo. Y Pablo confiaba en ellos. Y Dios hizo una fraternidad muy lindo y muy bello en esta iglesia. ¿Recuerda la prédica del domingo pasado? Esta iglesia era la única que no tuvo un problema moral o teológica. Impresionante, ¿sí o no? Entonces, pensando en nuestras vidas y lo que Dios quiere hacer aquí,
Pon por favor tu enfoque únicamente en la proclamación de Cristo. Lo que otros latinos hacen aquí, oran para que Dios quite esto de su mente. Y poner la mirada en la proclamación únicamente de Cristo. Y por esta decisión en tu corazón, por supuesto, primero, el gozo. Dios va a decirte con gozo sobrenatural. Número 2, la gente va a comenzar a ser que atraído a Cristo. Dios va a honrar tu misión, tu enfoque como láser. Dios ve eso y Dios va a bendecir con oportunidades de evangelismo. Como Robert McCheyne dijo, Dios cerró mi boca porque yo hablé de Cristo por mi propia gloria en lugar de Él. Dios cerró mi boca. Y ahora Dios, perdóname, yo confieso eso. De hoy adelante es únicamente para traer hombres a Cristo. Y era un pastor famoso. Murió joven, antes de cumplir 30 años. Pero por toda la historia de la iglesia, un corazón cariñoso como él, sincero como él, honesto como él. Y todo el mundo sabe sobre este pastor, Escocia, de un ministerio pequeño. Murió joven, pero su corazón de oro. Y por eso, un corazón sincero. Todavía hasta hoy, 2020, estamos hablando sobre este hombre. Así Dios trabaja con los obreros sinceros de Cristo Jesús. Padre Celestial, ayúdanos a ser fiel siempre. Ayúdanos a no estar distraído por toda la injusticia de los amigos, ex amigos, familiares, gente de iglesia. ¿Cuántas veces, Señor, estas personas Satanás ha usado para distraerme y robar mi gozo y mi paz? Señor, no quiero repetir estos errores. No quiero repetir estos pecados. Yo quiero poner mi mirada en el hecho que Cristo únicamente tiene que ser proclamado. No importa lo que la gente piensa de mí. Es muy importante lo que la gente piensa de Cristo y sabe de Cristo. Y por esa razón, Señor, abre, Señor, nuestras bocas, por favor, para proclamar Cristo y no nosotros. Proclamar Cristo y no esta iglesia. Proclamar Cristo y no el pastor. Para que, Señor, tú estás atrayendo gente a tu nombre, a tu salvación, a tu gloria. Señor, confesamos esta gran necesidad. Y yo sé, Señor, que tú estás haciendo una gran obra entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.